¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues recientemente vi esta cápsula que se volvió viral y hypeada por YouTube por parte del canal Proyecto Escolar, donde, bueno, el chico, eh, esta especie de intento de reportero, no sé qué cosa sea en particular, pero pues va a la Cámara de Diputados y Senadores a lo que ellos denominan incomodar políticos. De hecho, así es como al parecer plantean su iniciativa, ¿no? Incomoda un político. De entrada, precisar que les falta la A, ¿no? Incomoda, si acaso es incomoda a un político, ¿no? Em, y este, al parecer, es su proyecto, su iniciativa política, que hasta donde entiendo también está, además de este chico, está Natalia, Nat Geo, eh, con otros proyectos también al parecer, ahí de algunos canales que tienen ambos, y que yo ya había llegado a ver, incluso a Nat Geo, sobre todo, pues tiene más tiempo que yo la, la tengo ubicada, digamos, no sé quién es. Eh, Hubo un tiempo en que nos teníamos, de hecho, en redes sociales. Y hace mucho recuerdo haber visto en uno de sus posteos que, pues hasta donde yo recuerdo era pro Morena y pues presumía mucho, por cierto, de sus vínculos con algunos políticos, incluido el propio López Obrador, con el cual llegó hasta subir alguna foto. Eh, y ese es parte de, por momentos, ya no te explicas muy bien cómo es que se terminan distorsionando pues sus, pues no sé si entendimientos o convicciones, que ahora resulta que pues ella con este otro chico, pues plantean este proyecto, no sé, ahí desconozco si proyecto escolar es de los dos, es de quién, pero al final más o menos van en el mismo proyecto, insisto, este de incomoda a un político, ¿no? Al cual, insisto, le falta agregarle una A, incomodar a un político. Entonces, me llama la atención porque precisamente en alguno de los canales, estos que llegan a tener ambos, llego a detectar por momentos, creo yo, ya cuestiones que no sé si tienen suficiente fundamento. Me llama la atención porque hasta donde recuerdo Natalia, pues me parece que sí estudió como ciencias políticas, no recuerdo ni tengo claro en dónde, pero me llama la atención que por momentos, bueno, primero Natalia no es precisamente, creo yo, de las generaciones más zetas, digamos, más jóvenes, a diferencia del Chavo que sí se ve un poco más neonato, digamos. Pero me llama la atención cómo es que estos canales o proyectos que tienen compartidos, por momentos caen, creo yo, en iniciativas ya que llegan al ridículo, que si bien yo y yo creo que todo mundo, pues entiende que los políticos son políticos de hoy y de siempre y serán siempre los más detestados probablemente de todas las sociedades. Esto no es algo nuevo, esto que proponen no es un hilo negro, esto que ellos pintan como una nueva iniciativa, pues es una iniciativa antaña que probablemente desde nuestros abuelos están incomodando a los políticos, aumentándole la madre a los políticos, y en este sentido, pues no hay nada nuevo en lo que ellos están haciendo. Tampoco, ni siquiera en este formato de supuestas entrevistas de incomoda un político, bueno, ya de estos tenemos bastantes youtuberos que hacen exactamente lo mismo. Por mencionar uno de estos que se hizo famoso gracias a este formato de entrevista, pues fue Hernán Gómez, ¿no? Que salía a exhibir a los panistas en las calles, a hacerles entrevistas y demás.
Em, pero también ha habido otros youtuberos que igualmente van y hacen lo propio con diputados, con senadores, con gobernadores, en fin. Así que como tal, así en lo superficial, este proyecto y esta iniciativa de incomodar al político, pues no me parece ni la más innovadora y tampoco la más brillante. Ahora sí quiero nada más dejar claro, prefiero que la juventud esté haciendo algo a que no esté haciendo nada. O sea, en otras palabras, es preferible incluso lo que está haciendo Proyecto Escolar a que no haga nada. Otra cosa ya es pues realmente discutir qué tan viable es, qué tan sólida es su propuesta, su iniciativa, qué tan innovadora verdaderamente es, qué tan fundamentada realmente está. Y por eso es que hablaba de pues esta parte de los proyectos compartidos que he llegado a ver, sobre todo en los que están inmiscuidos este par, incluida Natalia, Nat Geo, que así me parece que está su usuario, eh, porque por momentos insisto y me llama la atención sobre todo de ella, que al parecer sí estudió ciencias políticas y además siendo, no sé si siga siendo morenista o apoya a Morena o ya no la apoye, no sé, pero lo único que recuerdo es que hace algunos años ella se declaraba o morenista u obradorista. No sé si pues ya cambió, ¿no? Eso ya ha cambiado el día de hoy. Me llama la atención ese brinco de parkour, de prácticamente ser obradorista, a hoy parece ser, y eso es lo que me llama la atención en algunos de los posteos que veo de sus proyectos, que ya parece ser como tipo apartidista, apolítica, criticando todo y nada, porque pues, termina cayendo casi en esta narrativa o trampa clásica, ¿no? De decir todos los políticos son iguales. Y ahí es donde yo digo, ¿qué pasó con Giovanna, ¿no? ¿Qué pasó con Natalia? Eh, que bueno, insisto, yo creo que estudiando ciencias políticas te das cuenta primeramente que no todos los políticos son iguales, que hay diferencias fundamentales, y si le indagas todavía más te das cuenta que hay proyectos nacionales e internacionales, agendas importantes, que simple y llanamente revelan que no todos están defendiendo lo mismo. Entonces, volver a caer en esto de que todos son iguales y a todo y basta con mentarles la madre a los políticos, me parece más que un paso hacia adelante, me parece muchos pasos hacia atrás y me preocupa que esta sea la forma en que están tratando, al parecer, de llegar al target más joven y para mi gusto no dándoles conciencia política, sino pues están, están más bien favoreciendo al retroceso del entendimiento político y están cayendo, insisto, también en esta narrativa combinada a la generación del chico, que me parece como también como un perfil muy particular, ¿no? Como este fresita revolucionario o fresita rebelde, el fresa que se quiere hacer el rebelde. En esa generación de Elmas, las que están todavía más recientes, más jóvenes, las generaciones más jóvenes, yo lo he llegado a ver, están en este típico creencia, en este típico trend del mame, pues diciendo que Morena es lo peor, que México nunca había estado tan mal, que México se está incendiando, que México está destruido por Morena, que nunca México había vivido tan malos tiempos, que son tiempos terribles para nuestro país. Están en esta línea, me explico, y tengo incluso conocidas, conocidos, muchos de estos apoyadores de Claudio X González, por ejemplo, em, que dicen, sí, es que Morena está destruyendo al país y nunca habíamos estado tan mal, la censura, la dictadura, la represión de Morena, el gobierno nos está matando, nos está persiguiendo, en fin, ¿no? Todas estas cosas. Hay jóvenes, excepciones, yo diría de jóvenes que pues les interesa la política, porque la gran mayoría, siendo honestos, no les interesa. La gran mayoría de la juventud en México está en otro lugar, en otro canal, la política les da hueva. Pero aquellos pocos que sí
medio les interesa en ese nivel superficial, en el nivel superficial típico de me interesa la política, me siento un experto político, simple y llanamente por mentarle la madre a Morena, por mentarle la madre a un político, por incomodar a un político, y ya me siento muy experto y muy revolucionario, ¿no? Entonces, en esa línea están muchos jóvenes y es esa línea la que yo creo que en algún punto debe de evolucionar para un entendimiento profundo de lo que realmente pasa, no solo en la política a nivel nacional, sino también en la política a nivel internacional. Y es mucho más complejo que estas cosas que parecen, insisto, muy relevantes que va a cuestionar el chico este a la Cámara de Senadores y de Diputados, sin embargo, realmente yo diría, pues es que están cayendo en la misma trampa y están, pues si no es que dejando en el mismo nivel, pues lo están llevando más abajo todavía. El punto es elevar el nivel de la discusión y que los jóvenes empiecen realmente a entender de qué trata la política, más allá de preguntas, me parecen que realmente más allá de que se vendan muy originales, me parecen total y absolutamente absurdas con respecto a si le estamos pagando el Botox a Lito Moreno o no, o si Margarita Zavala le gusta el agua, o el agua con whisky, o el whisky con, agua, con piquete, pero de whisky. O sea, no son los asuntos más relevantes de la vida nacional si podemos entender y coincidir, pues conocer estas respuestas, a pesar de que se vendan como supuestamente revolucionarias o que tengan esta intención de incomodar a un político. No solo importa la respuesta, importa mucho qué se pregunta. Y hay temas mucho más relevantes que preguntar este tipo de cosas absurdas, con tal de hacerlas virales y que los jóvenes, pues insisto, caigan en estas mismas trampas pensando que este tipo de nimiedades y superficialidades, pues es realmente algo revolucionario. Yo creo que por ahí hasta los marqueteros dicen no hay publicidad mala, no hay mala publicidad. En ese sentido, hasta Lito Moreno y estos les termina conviniendo pues esta publicidad gratuita. Eh, por eso creo que a pesar de que inicialmente dije que es mejor que los jóvenes hagan algo a que no hagan nada, esa es la única palomita que yo le concedo a Proyecto Escolar y a quienes lo integran. Pero más allá de eso, me parece que se quedan igualmente en un nivel de mediocridad. Y que es peligroso también que sea ese nivel en el que quieran educar, concientizar, fomentar, difundir, promover el entendimiento político en las juventudes mexicanas. Porque al final, insisto, el punto es elevar el nivel de la discusión, no dejarla a ese nivel fatal en el que está. Por si fuese poco, insisto, me llama la atención esta línea que he visto que promueve mucho los canales de Nat Geo y los de este chico, queriendo llevar casi al absurdo el apoyo político, diciendo es que por ahí creo que hace un par de semanas llegué a ver un posteo, insisto, de estos canales de Nat Geo y demás, donde decía más o menos como izquierda y de derecha es lo mismo, todos los políticos son lo mismo. Digo, bueno, pero entonces, o sea, ¿cuál es tu línea, no? O sea, al final, y yo siempre lo digo, este intento de igualarlos a todos con esta falacia típica, porque tampoco es nueva ni novedosa, diciendo que la izquierda y la derecha son iguales, que todos los políticos son iguales. Como lo dice por ahí Alejandro Dolina y lo dice muy bien, solo un ignorante puede pensar que todos los políticos son iguales, sería casi como decir que todos los libros son iguales simple y llanamente, porque no entienden el contenido de cada libro, aunque se parezcan en sus portadas, ¿no? Aunque se parezcan en el diseño de los libros, hay que entender que no todos los libros son iguales. En ese mismo sentido, pues tampoco los políticos. O vamos a decir que Donald Trump es igual a un Mujica, que un
eh, Barack Obama es igual a un Lula da Silva, que un López Obrador es igual que un Pinochet. Entonces, yo creo que es bien importante, primero que nada, dejar de caer en estas narrativas típicas que lejos de ayudar al mejor entendimiento de la política, lo obstaculiza. También creo que debemos de dejar de hacer las críticas más banales, más superficiales. Que qué se compra, que cómo se viste, que cuánto gasta. Sí, sí, o sea, al final son temas que se pueden cuestionar, pero que hay que entender que al final del día es lo más trivial. Porque sí, desafortunadamente, no solo en México, en el mundo, hay muy malas prácticas políticas. Hay siempre, como lo hace o lo exhibe este chico en su propia entrevista, pues te das cuenta que saber que los políticos huevones existen, pues creo yo no es ningún descubrimiento. E insisto, no es de nuestra generación, es de la generación desde nuestros abuelos. Se sabe que hay políticos huevones, que no deberían estar ahí en efecto. Y cada vez debería haber, creo, en efecto, coincido, auditorías donde haya mejores políticos y mejores prácticas políticas. Sin embargo, en las cuestiones más esenciales, en los temas verdaderamente relevantes de la nación, si este proyecto escolar se presume como algo innovador y serio, y realmente quiere ser una apuesta seria, pues creo que ellos mismos se deben de empezar a tomar en serio. Y para ello, porque no sé exactamente qué es lo que hacen. Si es periodismo, pues no creo que ni siquiera alcance a ser un mínimo nivel de periodismo básico lo que están haciendo. Necesitan investigar más a fondo, necesitan plantear preguntas más relevantes y no quedarse, insisto, satisfechos con este, pues también me parece un nivel mediocre de cuestionamientos, teniendo estos tipos que en efecto logró al menos hacer contacto con muchos de estos. Alito Moreno, Margarita Zavala. Sí, bueno, pero qué desperdicio que los hayas tenido enfrente y lo más que se te haya ocurrido haya sido preguntarle a Alito Moreno de su Botox y a Margarita Zavala si le gusta el agua, pues cómo no le va a no le va a gustar el agua teniendo un marido tan borracho. Ella yo creo que se despierta ebria nomás del aliento, de oler el aliento de su esposo. Pues claro, yo no sé por cierto si a Margarita le guste o no el chupe, pero pues después de tener a un marido alcohólico durante tantos años, ¿cómo no le va a encantar el agua simple? Mientras que su esposo le gusta también el agua, pero con piquete de whisky, ¿no? Entonces, creo yo, que si bien sí deben de haber proyectos, no porque sean jóvenes deben de dejar ser proyectos serios. Y más aún cuando están intentando ser una influencia para las juventudes y desafortunadamente entendiendo cómo funcionan los algoritmos y lo viral en estos tiempos, ese es el gran riesgo, que claro que se van a volver virales. El gancho, ok, ya ahí está, ya mordieron el gancho muchos, hypearon su video. Un video que me parece como muchos videos hypeados y virales, inmerecidamente famoso, pero ya sabemos que en estos tiempos se hace viral en muchas ocasiones el contenido más estúpido. Así que no hay ningún mérito en volverte viral en estos tiempos. Ninguno. Es más, yo creo que es hasta un halago no volverte viral en estos tiempos que todo lo estúpido se vuelve viral. Lo que deberían de volver viral es en verdad contenido de calidad. Y que esa influencia en verdad sea una influencia relevante hacia los más jóvenes. No se trata de mentar madres por mentar madres y es lo que tienen que entender los más jóvenes. Estos jóvenes que hablan del mundo tan catastrófico que se está viviendo hoy según su percepción tan limitada, siendo y entendiendo que van apenas naciendo y van apenas llegando al mundo, y a este mundo que llegaron
que ellos piensan que el mundo se creó desde que ellos nacieron, no se han molestado estos jóvenes en siquiera tomar un libro, documentos, periódicos, documentales para informarse que este mundo en el que están viviendo o este México en el que están viviendo no es el peor que ha existido, ni es el más catastrófico, ni el más violento, ni el más apocalíptico México que han vivido, por más que ellos piensen que Morena es el apocalipsis en sí mismo. Y ese es el problema de los más jóvenes, que si bien, como bien dice la vieja frase, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Yo entiendo que los jóvenes deben de tener rebeldía, pero insisto, yo que soy eh, pues alguien que considera la rebeldía una virtud, la considero virtud sí y solo sí es una rebeldía inteligente. Si esa rebeldía está basada en la estupidez o en la ignorancia, va a ser tu peor condena, porque te estás condenando a ti mismo a partir de ser no solo un rebelde sin causa, sino un rebelde estúpido. Y no hay nada más, pues, peligroso que los valientes pendejos. En este sentido hay que tener cuidado porque, insisto, no nada más con mentar madres basta. Tienes que fundamentar tu pensamiento, tienes que fundamentar tu causa, tienes que tener una idea clara de qué apoyas y de qué repudias. No basta tampoco con repudiarlo todo, también tienes que apoyar cosas, también tienes que impulsar cosas. Y ahí es donde yo tengo la gran duda, yo sí le preguntaría a Natalia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Hace unos 10 años tú estabas celebrando tu simpatía por López Obrador. Yo no sé, insisto, si hasta la fecha ya sea o morenista o u obradorista o qué cosa sea, si acaso a la izquierda o ya de plano cambió, porque por momentos parece que este discurso que ellos están proponiendo termina cayendo más bien en el lado típico de los prianistas, de cualquier tía prianista, cualquier tía panista. Porque las tías panistas también dicen que todos los políticos son iguales, que Morena es catastrófica, que el gobierno actual de Claudia Sheinbaum es el apocalipsis y que México nunca había estado tan mal, que México está en llamas, que México está... Bueno, ese mismo discurso panista es el que ahora parece ser también Giovanna, que hace algunos años siendo obradorista, ahora defiende, porque ahora parece que cayó en la misma trampa y discurso típico de todos los políticos son iguales, de no hay proyectos distintos, porque todos son iguales. Entonces, como dicen ellos, incomoda a un político. O incomoda a un político, mejor dicho. Después, por si fuese poco, llegué a ver esta entrevista que le hace Poncho Gutiérrez a ambos y terminé de confirmar mis sospechas, ¿no? Creo que el nivel político que están presentando ambos es muy bajo, de ambos, tanto de ella como de él, y aquí creo que terminó siendo demostrado. Por cierto, yo tampoco, curiosamente, apoyo el periodismo de Poncho. Poncho me parece de lo más decente, eso sí, dentro de los, yo les llamo nuevos mercenarios de la izquierda, me parece de lo más decente, rescatable. No apoyo a veces las formas de Poncho porque también me parece como muy ambiguo o como que le quiere dar gusto a todos con tal de tener likes. Y eso también es peligroso porque este es el problema. No necesitas volverte fanático, pero creo que sí necesitas volverte firme y claro en tus posturas políticas. Y Poncho por momentos, y aquí creo que también hasta lo terminan medio embarrando, y creo que sí le tocó esa pedrada y pues le cayó bien la pedrada, ni siquiera puso las manos ni por él mismo, imagínate. Entonces, Poncho por momentos también cae en líneas ambiguas. Eh, y pues al final, insisto,
pues sí, ya hizo creo que lo más complicado, lo cual celebro que ya haya periodistas o youtuberos incluso que intenten al menos decir, a ver, aquí apoyamos a la izquierda. Eso creo que era lo más difícil, ya lo había hecho Poncho. Lo que me llama la atención es que cuando se trata de entonces tener postura clara de izquierda, no la defienda. No siempre la defienda. A veces parece que sí, y otras parece como que insisto, cae en esto de querer complacer a todo mundo, y cuando digo todo mundo, es a todo mundo, a los de un lado y a los del otro, y eso me parece complicado. Vamos a escucharlo. Queridos amigos, lo prometido es deuda, no lo de mi barba, que les dije que iba a ser Micha y Micha, no, ¿saben por qué? Porque hoy tenemos entrevista, entonces se hubiera visto de muy mal gusto estar yo entrevistando a alguien aquí con media barba rasurada. El lunes se las voy a cumplir. Amigos, hoy estamos con un par de creadores de contenido bastante talentosos, controversiales. Precisamente son controversiales porque son talentosos o talentosos por controversiales. Marco de Proyecto Escolar, aquí está. Un aplauso para él, por favor. Nat Gio, creadora de contenido también. Ambos son expertos famosos porque se meten a conciertos, marchas, Cámara de Diputados, de senadores e incomodan lo máximo posible. La siguiente vez que usted escucha a Loret diciendo, yo incomodo al poder, háblenle de estos dos. Eso sí es incomodar al poder. Prácticamente les fueron a mentar las madres a los políticos de todos los partidos, senadores, diputados. ¿Y qué creen? Hoy. Y es que esa es una trampa muy seductora, ¿no? Cuando te dicen, el típico ciudadano que te dice, yo no apoyo a ninguno, yo no apoyo a ninguno, todos que se vayan al carajo, todos que se vayan a la chingada, yo no apoyo a ningún político. Esa es una trampa muy seductora, ¿no? Porque te dices, wow, qué revolucionario, wow, qué tipo tan rebelde, ¿no? No, 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 no. Yo creo que cuando vas a entender cuando vas a entender la política a profundidad, o a profundidad la política, entiendes que sí hay unas líneas en donde por más que tú quieras decir que se vayan al carajo todos, sí hay peores lados que otros. O sea, lo que creo que más bien pasa y se revela cuando alguien te dice al carajo todos los políticos, porque la única línea ahí más o menos viable en esa línea, si es que en verdad estás convencido, es la anarquía. Y la anarquía yo no soy precisamente el que la ve como algo negativo. De hecho, yo creo que la anarquía sería ideal, pero es precisamente eso lo que concibo de la anarquía en un mundo como en el que vivimos. Es totalmente inviable. ¿Sería ideal para mí? Sí, pero no desde la concepción típica que tiene la mayoría que ve la anarquía como caos, incendio y demás. Para mi gusto la anarquía, así como lo veía Flores Magón y muchos otros anarquistas conscientes, sabían que la anarquía requiere sobre todo mucha responsabilidad y conciencia e inteligencia ciudadana, social. Y es algo que no tenemos. Para que haya anarquía, en ese sentido hasta cierto punto autogobiernos, para que no necesitemos a nadie que nos arree, que nos gobierne, que nos eduque y que uno pueda tener incluso la autodisciplina de mejorarse, de ordenarse, de disciplinarse. Eso me parece ideal en una sociedad como en la que vivimos. De entrada, yo no veo a la anarquía como pues nada más hacemos caos, incendiamos todo, las instituciones, los gobiernos y ya está. No, no, no. La anarquía no solamente consiste en destruir, sino que sobre todo consiste en construir. Para mi gusto, la anarquía es el proyecto más elevado que se podría lograr en una sociedad. Y no estamos listos para esa conversación, en realidad. Siendo honestos, siendo sensatos, la gran mayoría de las sociedades no está lista para eso. En ese sentido, la anarquía me parece por eso mismo idealista, una utopía. Ya no te cuento que va a haber poderes que, claro, se van a dejar muy fácil. Y con esos poderes no olvidemos que hay ejércitos. Ejércitos muy poderosos en el mundo, que no permitirían, por supuesto, la anarquía y que de nuevo la vuelve inviable, porque tú no te vas a hacer de un ejército, por más guerrilla que quieras y menos en estos tiempos,
que ya a estas alturas ya ni siquiera se va a enfrentar a humanos, se va a enfrentar a drones, a robots, a Terminators. Entonces de nuevo es inviable la anarquía. Por eso es que no hay mucho espacio para aquellos que mandan al carajo a todos los políticos. Porque siendo sensatos, la anarquía no es viable. Y eso estoy tomando como si de verdad se tomaran en serio y supieran a profundidad lo que están diciendo cuando mandan al carajo a las izquierdas, derechas, a todos los políticos. A ver, es que no están entendiendo. Para mi gusto más bien es una revelación de que no están entendiendo, ni tienen claro, ni han leído, ni han estudiado, pues de qué va la política. La realpolitik. Pero entonces suena muy rebelde cuando escuchas a esa gente que dice, no hombre, es que todos los políticos son igual. Y ves los likes a ese tipo de declaraciones. No hombre, tienen un chingo, sí, pero entonces, ¿qué propones? O sea, y ahí es donde se quedan en blanco, ¿no? Cuando les dicen, bueno, no quieres políticos. ¿Qué quieres entonces? ¿Cuál es tu propuesta? Y se quedan en blanco. Porque, por cierto, no hay país en el mundo sin gobiernos. La gran mayoría de los países tienen gobiernos. Ergo, la gran mayoría de los países tienen políticos. Y yo no soy el que defiende los políticos, ni la clase política, pero tampoco caer en el absurdo del bajo entendimiento de creer que uno es muy revolucionario o está muy fuera de la Matrix por decir al carajo los políticos. Sí, pero la siguiente pregunta entonces, ok, al carajo los políticos, pero la siguiente pregunta entonces es, ¿cómo quieres entonces proponer una solución o una alternativa o un proyecto político viable si es que quieres mandar al carajo a todos tus políticos? Y ahí es donde insisto, se quedan blancos porque no tienen idea alguna. Y ahí el proyecto político o el proyecto escolar pues se les cae. Cierto grupito, ciertos políticos dicen que son pagados por ciertos políticos. No que mucha imparcialidad. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches. Elimina el deducible en robo de tu auto. Repara en agencia los daños de tu auto. Elige pagar de manera mensual, semestral o anual. Bueno, ahí les va En el autocotizador Amex es sencillo elegir una de un American seguro Express real. gratis. Con segurosamex.com. Protege Pues ya tu no los inversión. echamos, ¿no? Ya para qué lo quito. Bueno, Muy bien, muchas gracias. Marco, hoy me vas a insultar, me vas a incomodar, me vas a decirle peradas, así como se las dijiste a Margarita Zavala, la mejor política de México. Seguramente. Pues no, nada más. Qué padre estar aquí y Muchas gracias. creo que no habría otra manera de ver tu programa solo porque me invitaste, si no, la Si verdad, no lo ven, si no no lo veo, verías. la verdad. Pero nada, pues sí quería como marcar un poco que no estoy muy de acuerdo con SDP, ni con los chairos, ni con los panistas, y solo vengo a decir que incomoden un político, tú a la siguiente vez que puedas incomoda un político, y la gente que está viendo que incomoda un político. Sí, algunos dicen que es falta de respeto, pero yo creo que los servidores públicos, los políticos nos están faltando al respeto al tener el país en la mierda y burlarse, jugar pádel, pasársela en pedas en Europa, ¿sabes? Sí. Entonces, solo quería decir eso. Estoy completamente de acuerdo contigo. y ahí está. O sea, este discurso, bueno, yo creo que se puede ver mucho hasta de su manera de hablar, su manera de contestar, su manera de sentarse hasta en la silla. Como este joven desentendido, como que me da hueva, pero voy a hacer el esfuerzo como para contestar un poco de política, ¿sabes? Por cierto, cuenten las veces que dice, ¿sabes? El chico este, ¿no? El típico acento fresa, no sé en qué universidad haya estudiado, pero bueno, es fresa. Cuando dice, insisto, este típico, el país está, nos faltan el respeto cuando el país está en la mierda.
Este es el peligro que yo detecto de este proyecto escolar, que por momentos parecería que está muy cerquita de volverse el PRIAN de los, el PRIAN de la chaviza, ¿no? El PRIAN de los más jóvenes. Ya me da flojera ver en qué pinche letra de generación estamos, y Zetas y griega, de los más jóvenes, para que me entiendan. El PRIAN de los más jóvenes está muy cerca, porque, insisto, es prácticamente el discursito este de... O sea, ese discurso le beneficia mucho más al PRIAN que lo que le beneficia a Morena, nada más para tenerlo claro. Entonces, en cualquier momento eso se vuelve pues un caballo de Troya de los jóvenes prianistas, pero que todavía me llama la atención, ¿no? O sea, no sean capaces ni siquiera de definir un proyecto. Si fuera serio, sería un proyecto político, no un proyecto escolar. Y aquí en el transcurso de esta entrevista te das cuenta que no pueden proponer un proyecto político porque no están fundamentados, porque no es serio lo que están, es más, no están proponiendo nada, solo están, insisto, su gran idea es incomodar a un político. Pero hasta ahí llegó su gran idea. Y ni siquiera si se incomodar, si todos los mexicanos incomodamos a un político, pues realmente, ¿luego qué? O sea, incomodas a un político y ¿qué pasa? Los políticos, si no lo saben, son expertos cínicos. ¿Tú crees que Donald Trump no está incómodo, un poquito incómodo por los Epstein Files? ¿No ha estado acosado, harassment por este tema? Hasta en la prensa, hace poco le llamó a una chica, no me acuerdo, ofendió a una periodista mujer, no me acuerdo qué insulto le dijo. Le dijo piggy, ¿no? You little piggy, ¿no? Así como pequeña sucia cerda. Son cínicos profesionales, profesionistas que están acostumbrados a ser acosados, insultados. Por ahí hasta en el propio video, un priista que lo acusa de, o sea, cuando él le dice, oiga, ¿qué siente ser de un dinosaurio priista? El propio político le dice, estoy acostumbrado. Y es que es cierto, perdón, pero ahí hasta el dinosaurio tiene un poco razón. Es dinosaurio y no nació ayer, como si nació este neonato, güerito, fresita, pseudo revolucionario. Claro que el dinosaurio llegó a ser dinosaurio y sigue siendo dinosaurio precisamente porque está acostumbrado a la crítica y es tan cínico que no le va a molestar una pregunta como esta, que por cierto me parece muy pen, que es el último dinosaurio priista, ¿no? O sea, dices, no había otro caso o asunto de corrupción que le pudieras decir en la cara, que hayas hecho un poquito tu tarea, mi joya, que se llama proyecto escolar, y que hayas indagado tantito de cada político que ibas a entrevistar para preguntarle y verdaderamente hacerlo sudar. Porque estas preguntitas del Botox y que dinosaurio priista y de qué agua te gusta tomar o qué bebida te gusta tomar, Margarita Sabrá, no me chinguen con que son las preguntas más insidiosas, más incómodas que se les ocurrió poder preguntar. Por Dios, por eso digo, no llega a un nivel mínimo de periodismo esto que hicieron. Ni siquiera de comedia política, hombre. O sea, no tiene realmente... O sea, ¿a quienes verdaderamente les divirtió esto? Pues yo creo que precisamente a niños de 18 a 25 años, yo creo, es su target. De ahí en fuera, no le veo en verdad sustancia a su proyecto, ni a su intento este de supuestamente incomodar políticos. Los políticos son más groseros con lo que legislan, con las decisiones que toman, con hacer políticas públicas con las que muere gente mientras se van a jugar pádel, y todavía cuando va alguien a decirles, oye, güey, ponte a trabajar, ¡ay! No me faltes al respeto. Lo cual, insisto, esto ha sido histórico, ¿no? O sea, toda la existencia de la política, y no por esto estoy diciendo que se justifica, pero lo que estoy diciendo es que esto no es nuevo y que desafortunadamente parece ser canceroso y parasitario esta forma de la mala praxis política que, por cierto, ya he explicado, de ir a calentar la silla. Y por cierto, no nada más pasa en la política, pasa en muchos ámbitos de la vida pública y también privada en México. Profesionistas que van a calentar las sillas. En estos casos también hay profesores universitarios en universidades públicas que van a calentar la silla y que tienen un sueldo.
Así que sí, ok, en la política es más visible y si quieren hasta más ofensivo porque les estamos pagando con nuestros impuestos y porque ese sueldo que tienen es altísimo. Pero también a los profesores en universidades públicas se les paga con nuestros impuestos y es exactamente lo mismo, aunque ganan menos. Entonces, esta mala praxis política en realidad está también en otros sectores y no se limita a lo político. Es, y de hecho sí tiene que ver con un tema de, hasta cierto punto, cultura de la corrupción en México, donde tienes a muchísimos funcionarios de todo tipo de instituciones y empresas que se les paga por hacer absolutamente nada. Claro que son más visibles los casos de Cuauhtémoc Blanco que va a jugar pádel, pero insisto, esto desafortunadamente no solo pasa aquí. Y que cada quien se ve en un espejo con respecto a eso. Quien sí trabaja donde tiene que trabajar, hacer lo que tiene que hacer de manera competente. Y quien no hace lo que tiene que hacer y no trabaja, hace nada y es un incompetente. Así que bueno. Lo del recinto, estoy de acuerdo contigo. Gio, Natalia, Gio, Vanna, también tú eres muy conocida en muchos tipos de eventos, pero has protagonizado muchos clips en las llamadas marchas rosas o la de la Gen Z o en las Pro Morena, en todas esas, y siempre encuentras a lo más surreal de cada marcha, de cada protesta. ¿Por qué lo haces? ¿Qué necesidad tienes de exhibir a esa gente? Ellos exhiben solos. Ellos exhiben solos. Yo preparo las preguntas básicas del método científico, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién, y ellos exhiben solos. Y aparte, a veces no comprenden muy bien las preguntas. Esas no son las preguntas básicas del método científico, no sé Por ejemplo, una vez pregunté no sé si cómo creían que entiende en el la método marcha de la científico. Gen Z, o sea, había partidos detrás, y me contestaron que todos podían marchar y que no importaba si eran panistas o no. Entonces, la verdad es que yo solo voy, pregunto y la gente se exhibe sola. Tú solo les pones el micrófono y ellos agarran vuelos por tontos. Marco, tú hace un par de días fuiste a la cámara, a ambas cámaras, ¿no? Senadores, Sí, diputados. y diputados. Entraste, le dijiste a Lito que cuánto le costaba que cuánto nos costaba a los mexicanos sus votos. Sí. A Margarita Zavala le pediste consejos de... Y eso es curioso porque a la gente le da mucha risa. Ay, jajaja, sí, lo del Botox. Lo del Botox de Alito, ok, sí, pero ese es el gancho típico en donde muchas veces cae, ¿no? De manera facilota la gente, pensando, ay, qué gran entrevista, qué incómoda pregunta le hicieron a Alito Moreno con respecto a su Botox. Seamos serios, ese es el problema también en México, que nuestra exigencia, nuestra vara de exigencia en todos los rubros. Exigimos muy poco a los políticos, sí, pero también exigimos muy poco a nuestros periodistas, exigimos muy poco a los reporteros, exigimos muy poco a nuestros jóvenes. Y por eso, no solo por los políticos, también por ser una sociedad mexicana tan poco exigente que se conforma con tan poco, con las sobras, con los huesos, con los restos que nos dan, y con esos restos aplaudimos y estamos muy contentos. Entonces, cuando ven esta entrevista que les parece sumamente subversiva y revolucionaria de Proyecto Escolar, con este tipo preguntando que a cuánto nos costó el Botox de Alito Moreno, y todos, jajaja, viralizando esto, también es un reflejo de lo poco que exige el mexicano, con lo poco que se conforma, incluso hasta con el humor tan barato que le venden y que compra. Entonces, también es un espejo, ¿no? De lo que como mexicanos estamos dispuestos a exigir. Es muy poco siempre, ¿no? Es un estándar muy bajo. Y claramente esta es una trampa y un gancho que hace que un video tan absurdo llegue a ser hypeado y viralizado por este tipo de preguntitas. Con Tralero Tralala, es que estoy enojado porque no lo presentamos a él, perdón. Tralero Tralala también vino a representar a los, ¿cómo se llaman estos? Los Brain Roads. Eso exactamente. Cosas de la chaviza. ¿Qué otras cosas preguntaste en tu tour por la Cámara de Diputados y Senadores? Nada más. Pues prácticamente a mis amigos y con los que estoy haciendo el proyecto escolar, tenemos este movimiento que es incomodar a un político, ¿sabes? Así se llama. Es lo que queremos. Incomoda a un político. Incomoda a un político, ¿Sabes? ¿sabes?
del partido que sea, quien ¿Sabes? sea, no importa si es presidente municipal de algún pueblito o... Pues es el proyecto que tenemos, güey, o sea, ¿sabes? O sea, es lo que estamos haciendo, ¿sabes? O sea, es que es lo que, pues, no, se nos ocurrió, ¿sabes? No nos dio para más, ¿sabes? O sea, pues no nos alcanzó el cerebro para más cosas, ¿sabes? O sea, pues es lo que hicimos nosotros, nuestros amigos de la NAWAC, del ITAM, del TEC, o sea, ¿sabes? O sea, fue lo que hicimos, ¿sabes? O sea, pero lo que estamos haciendo, ¿sabes? O sea, sí, güey, o sea, ¿sabes lo que hacemos? O sea, ¿sabes? ¿Sabes, güey? O sea, ¿sí me entiendes? Entonces, este es el problema, ¿no? O sea, que hay muy poca sustancia en el fondo y se ve, ¿sabes? O sea, se ve, ¿sabes? O sea, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, ¿lo sabes o no lo sabes? Se ve, y este es el problema cuando algo se vuelve viral, porque en estos tiempos la viralidad ya es una institución. Entonces, todo lo que ves viral en el Internet, y más aún los jóvenes que están totalmente anclados y entrampados en estas fórmulas algorítmicas de funcionar de las redes, se piensa entonces que todo lo que es viral es la mayor verdad, es lo más importante, es lo más relevante, es la última verdad. Esto es muy peligroso porque ellos ya se volvieron virales y ahora todo lo que están diciendo, los jóvenes sobre todo, que no van a cuestionar, que no cuestionan, que no están formados, que todavía no tienen su pensamiento crítico bien formado, lo consumen y lo aceptan sin más, sin cuestionamiento, ¿sabes? Entonces esto se vuelve muy peligroso porque al final si este es uno de los vínculos que tienen los jóvenes para acercarse a la política y se empiezan a creer estos contenidos, pues no vamos de Guatemala a Guatepeor tal cual, o sea, no va a haber mejoramiento en el entendimiento profundo de la política, ¿sabes? Y tienes a estos que además se van a vender, y este y otros muchos, ¿no? Pero este es el caso de hoy, que se van a vender como las autoridades en la materia, los expertos, ¿sabes? Y es muy peligroso, ¿sabes? Porque cuando ya empiezas, solamente intentas un poco rascarle a cuál es la profundidad de la propuesta de proyecto escolar a través de este fulanito, fresa, rebelde, pues te das cuenta que no tiene ni idea, más allá de sus preguntas que tampoco tienen la más mínima idea ni sustancia, ¿sabes? Ahora que vayas a la mañanera con Claudia, quien sea, incomoda a un político, ¿sabes? Porque estamos cansados. ¿Sabes? Creo que el problema tuyo y... Aquí aplica mucho el shot cada que diga, ¿sabes? ¿Sabes, güey? ¿Sabes, güey? Chumeles que son closeteros, ¿sabes? O sea, ¿Pero de qué tipo de closeteros? ustedes no admiten, no está mal venderse, pero ustedes no admiten que tú estás vendido a la izquierda y Chumel está vendido a la derecha. Entonces creo que ese es un poco el problema y esta iniciativa es un poco a todos los políticos, no importa. Un poco también por eso está el periodismo mal en México, porque no dicen los intereses que hay detrás, ¿sabes? No hay nada de malo que tengas un interés detrás, pero la cosa es que lo digas, ¿sabes? Yo no tengo evidencia de que a Chumel le paguen por ser apartidista que defiende al PAN. Tengo pruebas de que a mí no me paga Morena por tener una convicción de izquierda. O sea, pero ¿por qué crees que Chumel o tú no pueden preguntar lo que yo pregunté? O tú Yo sí podría. Es más, yo no lo hubiera preguntado a Margarita Zavala. Aquí yo me la paso haciéndole bullying a todos los panistas. Yo no le hubiera preguntado a Margarita Zavala, oiga, recomiéndeme un licor como los que empedaba con su esposo Calderón. Y eso que me purgan esos dos personajes, no lo haría porque yo tengo otro estilo, proyecto, un humor. A ver, creo que es necesario que alguien lo haga. Aquí llama la atención que Poncho y pues ya que estaban entrados, no tuvieron una mejor calidad de respuesta también. Primeramente no terminó de aclarar, a ver, de hecho esto creo que hasta el propio Poncho lo llegó a decir alguna vez. Y es algo que yo apoyo, que se tengan claros, en la prensa corporativa incluso, se tengan claros a quienes apoyan, por más que traten de disimularlo de manera hipócrita. Durante muchos años la prensa corporativa, en México en particular, ha sido una gran simulación. No solo aquí, pero particularmente en México ha sido una gran simulación y esto viene pues desde el diseño de la dictadura perfecta, bautizada por Vargas Llosa.
estas comunicadoras, y yo ya he hecho análisis suficientes al respecto, como Ciro Gómez Leiva, Azucena Uresti, Adela Micha, que se disfrazan, ¿no?, de estas periodistas imparciales, de nuevo, y a ver a qué les rima o les suena, diciendo que todos los políticos son iguales, ¿no?, que todos los políticos son lo mismo, pero nada más atacando a Morena. Obviamente, obviamente, y de hecho a Azucena Oresti, sobre todo a Arturo Ávila, últimamente le he estado obviamente revelando. Por ejemplo, yo ya he comentado el caso también de Denise Dresser, cuando Vanessa Romero también la terminó exhibiendo, diciéndoles a todos estos mercenarios de la prensa corporativa, que por supuesto, si no es que son prianistas, porque la gran mayoría de estos son prianistas de closet, Adela Micha, Azucena Oresti, Ciro Gómez Leiva, lo que es clarísimo es que son antimorenistas. Por Dios, es que a quién quieren engañar. Denise Dresser se enojó cuando Vanessa Romero le dijo que era, pues, oposición. Y Denise, ofendidísima, no hombre, yo no soy oposición, soy una analista politóloga. Nada más, académica. No hombre, o sea, es que ese es el problema de la hipocresía. Ese es el problema, la hipocresía mediática, la hipocresía periodística, cuando por supuesto saben qué intereses defienden y representan y quién les paga. Ese realmente es el cáncer del periodismo que ha tenido México durante muchas décadas, y que yo celebro que haya personas, sí, hasta youtubers como el propio Poncho, que ya digan que son de izquierda. Ahora, el financiamiento es otra historia, porque sí, si vas a decir que te pagan, tienes que tener evidencia para decir a Poncho Gutiérrez le paga. ¿Quién le paga? ¿Tienes la evidencia? Si no, no vengas a levantar falsos, porque insisto, lo menos que tiene este tipo, fresita rebelde, pues es formación mínima no, de nada, yo diría, y menos periodística. Entonces, antes de acusar, o si es que vas a acusar, ya tendrías que tener previamente la evidencia para poder decir, te acuso, pero aquí yo ya tengo la evidencia. Te acuso, pero aquí está la prueba. Tampoco se trata de hablar por hablar. Aquí el propio Fresita, como el príncipe de Shrek, versión región 4, Latinoamérica, pues acusa a Poncho Gutiérrez de que es pagado por la izquierda. Bueno, primero, ¿qué es la izquierda? Según su muy limitado entendimiento. Si va a decir de Morena, pues dilo directo. Si va a decir 4T, dilo directo. Si vas a decir Claudia Sheinbaum, dilo directo. Bueno, tienes que decirlo preciso. Y dilo con evidencia. Claramente este neonato, pues no la tiene y habla por hablar. Y le gusta hablar por hablar de manera provocadora, pero yo a veces hasta a mí mismo me digo que soy a veces provocador, pero hasta para ser provocador, y yo soy provocador de ideas, de debates y demás, hay que saber provocar y hay que tener una base fundamental, porque si no, te va a salir el tiro por la culata como a este señorito, ¿no? Entonces, por otra parte, está combinando peras con manzanas porque hay muchas evidencias de financiamientos a la prensa corporativa, ¿no? O sea, entonces tampoco se trata de hablar por hablar, y es lo que parece que este neonato confunde con rebeldía y con ser, no sé cómo se está vendiendo, o sea, no lo entiendo. Se vende como un fresa revolucionario, un principito revolucionario, pero que no tiene el mínimo nivel intelectual para estar a ese nivel. Más allá de los que caigan en su jueguito adolescente puberto, porque eso es lo que realmente parece, un puberto de estos que dicen, no, la política da hueva, güey, y que se sienten muy eruditos y revolucionarios por decir ese tipo de Qué bueno que alguien los incomode así, estupideces. porque le cierra la boca a muchas personas. Tú lo viviste hoy, te dijeron pagado de Morena, de la 4T en Twitter, porque fuiste a incomodar a Margarita Zavala, pero al mismo tiempo fuiste a joder a Cuauhtémoc Blanco y te decían que te estaba pagando el PAN. Creo que lo que tú haces es perfecto digo, no porque vayas a insultar o eso ya cada quien, sino porque evidencia el fanatismo de los dos lados. Y cuando aquí todo el día hablamos de que hay un fanatismo del que nadie habla, que es el de
los panistas, etcétera, la única persona que te sacó, según tengo entendido, de la Cámara de Diputados y Senadores, tú fuiste a ofender a todos, o sea, no es como que solo... Es que también ese es el problema, no fui a ofender, solo les fui a hacer preguntas incómodas, ¿sabes? Preguntas muy incómodas. Y sabes, El también la voto, cosa, alcohol, el ¿no? problema es que los medios, todos los medios, hasta SDP, SDP, un problema que tiene, más que están vendidos, es que no innova, ¿sabes? Federico Herrera no le interesa innovar, no le interesa hacer lo que proyecto escolar estamos proponiendo, ¿sabes? Por ejemplo, y un poco lo que nos pasó no fue... ¿Sabes? La verdad es que no voy a poner, creo, toda la entrevista, dura bastante, pero bueno, ya hasta estas alturas estaremos bastante enchotados de tantas veces que repite, sabes, el brother este. Quería llegar un poco a la parte de donde habla Giovanna. Lo que dice él realmente no tiene sustancia ni relevancia. Te das cuenta que no tiene idea, te das cuenta que no tiene un proyecto, te das cuenta que no tiene una propuesta, te das cuenta que su profundidad de pensamiento es sumamente limitada, te das cuenta que maneja como 10 palabras y de esas 10, 9 es sabes por 9, repitiendo sabes 9 de cada 10 palabras que dice, pues es sabe, 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 sabe. Bueno, eso es este muchacho, ¿no? O sea, tener cuidado a quienes idolatran, a quienes viralizan, a quienes admiran. Sobre todo la chaviza, que anda tan perdida. Fue hacerle las preguntas que la gente... Y la otra es que ustedes pueden ver esta entrevista completa y se darán cuenta que está sumamente ardido con SDP Noticias. No sé qué le hayan hecho, pero bueno. Repitió casi como 3 veces que SDP, gracias por no invitarlo y no sé qué. La verdad me da flojera. Pues no vamos a escuchar lo completo lo que dice. Simplemente quería yo hoy analizar lo que es esto, ¿no? Que a veces se vende como una gran revelación o revolución y al final pues es una gran decepción. Vamos a tratar de escuchar brevemente a Giovanna. ¿No? Cuando incomodabas a un panista, o tuiteros de oposición que ponían lo que les convenía y al final tú dices, yo fui a incomodar a todos los políticos, pero agarran mis pedacitos lo que les convienen y no sé, ¿te molesta eso? No, está bien, pero que nos etiqueten y que incomoden a un político. Sí. ¿Sabes? Es eso. ¿Tú incomodarías a un político así como los incomodó? ¿A qué político incomodarías? Bueno, por ejemplo, muchos morenistas se molestaron porque dije que lo están haciendo pésimo en la comunicación. Yo no sé por qué están gastando el dinero en entrevistarse con Adela, por ejemplo. Adela no cobra 10 pesos. Sí, eso. ¿Adela Micha? Fueron, o sea, la secretaria nacional de comunicación de Morena, además de que dijo que existía el anarquismo de derecha. ¿De derecha? O sea, se la pasan en entrevistas con Adela. En eso se están gastando la comunicación de Morena. O sea, están contradiciendo lo que porque en política pública hacia los jóvenes, que son, me parece que 20 millones de los 100 que pueden votar, de los 100 millones de personas que pueden votar, se están gastando A mí algo que me llama, y por eso mencioné un poco el background de Giovanna, sospecho que Giovanna sí quería pertenecer a Morena y probablemente sospecho que no la debieron de haber incluido o dejado participar en Morena y ahora por eso yo creo y sospecho pues se volvió apartidista, contra Morena, contra la izquierda o no sé, ¿no? De hecho por aquí ella medio precisa algo de que dice, creo que no recuerdo si es morenista o no. Yo también en la autocrítica de la izquierda he llegado a criticar, en efecto, a varios personajes, incluida la propia presidenta Luisa María Alcalde, ¿no? Me parecen que están el propio hijo de López Obrador, los hijos en general, pero más el que está como el famoso Andy, ¿no? Que creo que el único argumento que se le ha escuchado en estos últimos años es salir a decir que no le digan Andy, imagínate, ¿no? Entonces, claramente Morena tiene muchos defectos y muchas fallas que deben de corregir para que no nos vaya a rebasar por la derecha, la ultraderecha, que últimamente va en ascenso. Yo creo que sí hay figuras que están teniendo una, pues que más bien tendrían que tener un papel relevante para los puestos o cargos que tienen, como los antes mencionados, y no lo están haciendo. Algo en lo que coincido de aquí de la crítica de Giovanna es, en efecto, yo
también fui de los primeros que criticó este podcast titulado La Moreniza, lo cual me parece en verdad pues una forma muy mediocre y tardía de haber empezado a tratar de hacer su comunicación política. Lo dije desde el primer día, eso no, eso no va a levantar, y menos con una Luisa María Alcalde que de por sí cuesta trabajo escucharla por su pitch de voz que es muy agudo y que luego tampoco es tan interesante lo que dice. En fin, coincido hasta cierto punto con lo que está diciendo Giovanna. Lo que creo en lo que no coincido es que ella, no sé cuáles sean sus razones de la crítica. Por ahí sospecho que hay algo ahí donde ella casi lo que yo creo que está diciendo es yo lo pude haber hecho mejor. Yo pude haber hecho mejor papel en comunicación de Morena que lo que están haciendo las que están ahora, y que casi como de manera paralela como su cómplice, pues se están quejando él de que no lo invitaron a hacer SDP Noticias, así como ella de manera creo que medio indirecta se está quejando de que no la hayan invitado a formar parte de la comunicación política de Morena, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus razones para hacer las críticas. En mi caso, por ejemplo, siempre he dicho, yo nunca he querido participar en la política e incluso me han llegado a invitar. Sin embargo, siempre me he querido mantener al margen por razones y convicciones personales. Pero pues entiendo que no todos pues pasaron por lo mismo o entienden las cosas de la misma manera, ¿no? Entonces, por ahí yo siento que va el tema de Giovanna, a pesar de que hasta cierto punto, insisto, puedo llegar a coincidir un poco. Por ejemplo, muchos morenistas se molestaron porque dije que lo están haciendo pésimo en la comunicación. Yo no sé por qué están gastando el dinero en entrevistarse con Adela, por ejemplo. Adela no cobra 10 pesos. ¿Qué es eso? ¿Adela Micha? Ajá, fueron, o sea, la secretaria nacional de comunicación de Morena, además de que dijo que existía el anarquismo de derecha. ¿De derecha? O sea, se la pasan en entrevistas con Adela. En eso se están gastando la comunicación de Morena. O sea, están contradiciendo lo que porque en política pública hacia los jóvenes, que son, me parece que 20 millones de los 100 que pueden votar, de los 100 millones de personas que pueden votar, se están gastando el dinero en hacerse entrevistas para subirse el ego. O sea... ¿O tú crees que lo está haciendo bien, Camila? Camila Martínez, hablamos de Camila Martínez. Sí. Yo siempre he dicho que el talón de Aquiles de la izquierda en todo el mundo es la comunicación. Incluso hablábamos con Julián y con Cayo sobre, específicamente de Morena en la Ciudad de México, que hacen un montón de cosas, pero... Sí, y en eso sí, y puedes, o sea, y es que es algo que muchas veces a la gente le cuesta comprender. Tú puedes ser de izquierda y hacer crítica de la izquierda, y no por eso eres traicionero o prianista, ¿no? Y de hecho sí, también allí del lado fanático de los morenistas, de los chairos, de los fanáticos, de los chairos más fanáticos, hay este poco entendimiento, haces una crítica sobre la izquierda y piensan que ya eres un Judas, ¿no? Traicionero que pues ya debe de ser exiliado de Morena. No, de hecho precisamente esta autocrítica se hace para que no gane la derecha y que se hagan los cambios y correcciones pertinentes antes de que llegue la derecha. El caso, por ejemplo, de Alberto Fernández es uno de los más severos, creo yo. Yo siempre he criticado mucho a Alberto Fernández, el expresidente argentino, porque gracias a sus errores llegó Milei. Y Milei nos ha representado, sí, un dolor de cabeza en Latinoamérica. Primeramente para los argentinos, pero también para Latinoamérica. Hoy mismo está apoyando prácticamente, casi diciéndole a Trump, cuando quieras, también el ejército argentino para ir contra Venezuela cuando quieras, ¿no? O sea, esto lo vengo advirtiendo desde el 2022 para que tengan una idea. En este sentido, hacer la autocrítica hacia la izquierda es muy relevante. Es lo que muchos no entienden. No entienden que no se tapa el pozo cuando ya se cayó el niño. Se tiene que tapar el pozo antes para prevenir errores y decisiones nacionales que después salen demasiado caras y a ver quién, pues de momento va a quitar a Milei de Argentina.
por una izquierda que no se autocritica. Entonces, sí podemos, y aquí se puede dar cuenta, hasta el propio Poncho lo dice, sí, coincidir en que la comunicación de la izquierda por momentos no está siendo efectiva. Pero también hay que tener cuidado, porque por ahí hay caballos de Troya que ya no es una autocrítica legítima siendo desde la izquierda, sino que ya no quieren a la izquierda y realmente son gente que simula ser de izquierda, pero en realidad lo que les interesa o ya apoya es la derecha y por eso se la pasan también criticando a la izquierda. Entonces también hay que tener cuidado, ¿no? ¿Quién se cuela en ese tipo de críticas? Por eso digo que Proyecto Escolar hay que tener cuidado porque ahorita puede parecer que es una autocrítica morena y mañana Proyecto Escolar ser el proyecto prianista para los jóvenes mexicanos, ¿no? Tienes que prácticamente estar de todas y todos, es el mismo prueba. Y hay muchos comunicadores de Morena que no cobran nada, o sea, y los invitan, sí. porque a mí también me han Bueno, en fin, estar de todas ahí y todos. vean la entrevista está, pero hasta donde llevamos básicamente es mi punto de vista al respecto de este proyecto escolar, de sus entrevistas, de sus cápsulas innovadoras de incomodar a los políticos, que no tienen para mi gusto nada innovadoras, que desde nuestros abuelos se les mienta la madre a los políticos y ha habido muchos, ya si nos ponemos en este formato, muchos canales, muchos youtuberos, muchos otros que han llegado, yo creo que hasta con preguntas más pertinentes a incomodar políticos. Es más, hay un viejo video de alguien que va en un avión, se sube y se encuentra a Felipe Calderón y le empieza a hacer preguntas y cuestionamientos. Y ahí sí puedo decir, esos sí fueron más pertinentes, más severos que hasta el propio Calderón. Se ve que ahí sí tragó saliva. Así que no son nuevos, ¿no? Ahí tienes al propio Noroña, que yo creo que también es válido, como incomodó a Genaro García Luna desde hace mucho tiempo. Con evidencia, con papeles en mano, pues casi acusándolo de todo lo que lo acusaron, finalmente, que era un pues narco prácticamente, con enriquecimiento ilícito, que no se explicaba de dónde tenía tanto patrimonio. Bueno, eso es verdaderamente incomodar a un político, ¿no? Más allá de estarles preguntando que qué whisky toman o qué tal su Botox. Hay que ser serios, ¿no? Entonces, tengan cuidado, esta es mi única recomendación, los más jóvenes, en no caer en las trampas de estar haciendo héroes a tipos muy pequeños, como este Principito Región 4 Latinoamérica, que se vende como pues un gran revolucionario y que ojalá, por cierto, tenga un poco más de humildad. Se está engrandeciendo demasiado por un video que pues es viral y que sigo insistiendo, esta viralidad yo creo que es el cáncer de estos tiempos, ¿no? Cualquiera que se vuelve viral se siente el más importante y este tipo que tanto pues critica a los políticos, pues que no vaya a caer en aquello que tanto repudia, ¿no? O que tanto critica. Un poquito de suelo le vendría bien para que se aterrice y se deje de sentir tan importante cuando todavía no lo es. Que vayan su camino con paciencia, que aprendan, insisto, los jóvenes tienen como que esta disonancia cognitiva, porque esto mismo término lo mencionan en el video este de proyecto escolar, tienen una alterada percepción de su propia realidad, donde con muy poco esfuerzo quieren ya tener el éxito, ¿no? Y hay que tener cuidado con esas mareadas cuando se suben al tabique, porque se quieren subir rápido, pronto y sin esfuerzo, y de repente ya sentirse los más importantes del mundo. En este caso, y por ahí leí un comentario muy pertinente que le pusieron precisamente a este tipito de proyecto escolar, diciéndole, tengan cuidado porque ojalá nunca le vayan a dar poder a este arrogante, ¿no? Con ese nivel de soberbia, con ese nivel de petulancia. Sí, yo creo que se puede incomodar a los políticos y también creo que se puede hacer hasta de manera elegante, respetuosa, inteligente. Yo creo que si eres suficientemente inteligente, incluso ni te tendrían por qué correr. Y yo creo que lo corrieron de a gratis porque ya si lo iban a correr, pues hubiera aprovechado para realmente incomodarlos con temas mucho más eh, pues relevantes, con preguntas y cuestionamientos mucho más pertinentes que aquellos que pues fue a hacer, que para mi gusto no da ninguna luz a la sociedad mexicana porque no tienen la más mínima importancia sus preguntas, ¿no? O sea, al final que nos llegue a descubrir el hilo negro
como diciéndonos los políticos que creen son huevones, son incompetentes. Pues perdón, ya lo sabíamos. Bienvenido al mundo, vas llegando, lo entendemos, eres neonato, pero no es nada nuevo. Así que no hay nada nuevo en saber que la gran mayoría de los políticos mexicanos son mediocres, huevones, incompetentes. Ojalá sepan hacer mejor sus preguntas, ojalá sean verdaderamente incómodas y no complacientes, porque hasta yo le diría, ¿qué crees? Tu principal problema es que fallaste en incomodar a los políticos, porque fueron para mi gusto tan absurdas, irrelevantes tus preguntas, que terminaron siendo complacientes. Así que bueno, hasta aquí mi comentario sobre Proyecto Escolar. Ustedes decidirán sí o no seguir viendo Proyecto Escolar, eso no me incumbe, pero lo que sí les digo, insisto, es sean más exigentes con lo que consumen.